Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este devocional de Buscando a Jesucristo. Una vez más con ustedes, me alegra mucho el poder estarles acompañando. Oremos y leemos y continuamos. Padre, estamos delante de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido hasta el día de hoy. Desde que se comenzó hasta el día de hoy, tú has aparejado, Señor, este tiempo para que podamos reunirnos este tiempo para conocerte un poquito más cada vez, Señor, con el fin de que nuestra fe sea cada vez más firme, con el fin de que nosotros podamos confiar cada vez más en ti, con el fin de que podamos conocer quién eres tú, el poder que tienes, la autoridad que tienes, Señor. Tú eres grande, Padre. Así que ayúdanos, porque ese es el clamor, Señor, que seas tú ayudándonos, Dios, todos los días, Padre, a conocerte, a confiar más en ti, a estar más tranquilos, a descansar en ti, Señor. Solo tú tienes el poder de abrir nuestro entendimiento, Señor. Solo tú tienes el poder de enviar ese espíritu de revelación y de conocimiento acerca de ti y de tu Hijo, Señor. Entonces obra en esta mañana, Padre Santo, en cada uno de los que se conecta, Señor, los que en diferido van a ver también este devocional, Señor, que seas tú orando en todas las personas que disponen su corazón para conocerte, Señor. Ese es nuestro clamor, Padre, y sé que lo escuchas porque estamos delante de ti, como tú nos lo dijiste, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, para hoy, como les decía, tenemos Lucas capítulo 4, del 31 al 37. Voy a leer en Reina Valera, y dice así. Descendió Jesús a Capernaún, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Buenos días, Omar. Bienvenido, Dios te bendiga. Entonces aquí nos está narrando Lucas un episodio de otros tantos, donde vemos al Señor haciendo dos cosas básicamente. Una, que estaba enseñando, otra, echando fuera un demonio. Nos dice que el Señor Jesús nos da aquí un dato, que el Señor Jesús enseñaba los días de reposo de los judíos, o el Sabbat, que también lo podemos leer en algunas otras versiones. Y decía que esa enseñanza que estaba teniendo el Señor Jesús era una enseñanza diferente a la que estaban acostumbrados a ver. En el libro de Marcos le agrega un pedacito, porque digamos en el 32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad y no como la de los escribas. Entonces los judíos venían acostumbrados, ¿sí?, a recibir una enseñanza por parte de los escribas. Los escribas eran las personas que hacían las copias de los libros de las Sagradas Escrituras y también se encargaban de estudiar y enseñar pues la palabra, ¿sí? Pero cuando ven a Jesús, cuando escuchan a Jesús, hay una gran diferencia y es que lo hace con autoridad. Hoy nos vamos a concentrar en esa palabra, autoridad, porque creo que es la importante y la que nos debe quedar a nosotros, porque nosotros también vamos a ver que tenemos esa misma autoridad. Entonces, de pronto para nosotros esa palabra autoridad creo que la tenemos más como en el de la segunda parte, cuando Jesús echa fuera un demonio, pero cuando se enseña con autoridad tal vez nosotros conocemos esa palabra más hacia nosotros es con propiedad.
Normalmente uno podría entender esto como cuando uno está en un salón de clase y pues recibe la enseñanza de un profesor, ¿no? Uno se da cuenta cuando el profesor, el maestro, aún en escuela dominical, cuando el profesor o el maestro tiene propiedad en lo que está enseñando, ¿sí? Entonces, es una persona que conoce muy bien del tema, ¿sí? A tal punto de que puede llegar a ser el autor de eso que está hablando, ¿sí? Entonces, y nosotros podemos hacer el ejercicio. Sabemos que cuando estamos hablando con alguien, ¿sí? Y nosotros conocemos demasiado el tema, pues a menos que sea una especie de escrito, de poesía, podemos llamarlo como propio, en el sentido de propio, de autor. Pero también cuando estamos hablando de algo que nosotros hemos estudiado, nosotros sabemos cuando estamos hablando con esa autoridad o con esa propiedad, es porque conocemos muy bien del tema, más o menos para que podamos entender a lo que se está refiriendo acá Lucas, cuando las personas están escuchando al Señor Jesús y pueden decir con claridad, oh, este hombre nos está enseñando con autoridad, o sea que debe haber alguna diferencia sobre los escribas que ellos también conocían, porque como les digo, los escribas lo que hacían es hacer las copias de las escrituras. Estas personas conocían muy bien lo que estaba allí escrito, pero no alcanzaban a tener esa propiedad que tenía quién, pues Jesús. ¿Y por qué Jesús tenía esa propiedad sobre esta palabra? ¿No? Porque podemos decir dentro de las definiciones de autoridad, Jesús sí era el autor de esa palabra. ¿Pero por qué? Entonces, si vamos a Juan 14:10 nos muestra algo bien chévere. Le está hablando a sus discípulos y les dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces allí en Juan podemos ver que el Señor Jesús y el Padre, nosotros, o el mundo también lo llama Dios, ¿sí? Todopoderoso y omnipotente, pues mora en el Señor Jesús, haciendo que de Jesús que sea, pues Dios, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Al Padre estar dentro de Jesús es Dios mismo quien está hablando, pues como lo está diciendo el Señor Jesús allí en Juan, el Padre que mora en mí. En otro lado, de los otros evangelios también va a decir lo mismo, o sea, refuerza el hecho de que Jesús no habla por su propia cuenta, sino que las palabras que salen de la boca de Jesús son las palabras de Dios. Entonces podemos ver por qué es tan diferente el hecho de que los judíos o el pueblo de Israel que está allí en una sinagoga pueda ver la autoridad que tiene Jesús cuando está hablando. Él es el autor de esa palabra y a eso a nosotros nos tiene que dar algo de como llamarnos la atención y ponernos, oiga, mire que al que usted está escuchando, por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando el Señor Jesús está hablando, nosotros estamos escuchando la voz de Dios, de ese Dios todopoderoso, ese Dios que cuando uno lee en Génesis es el creador todopoderoso, igual en toda la Biblia Dios muestra su gran poder. Entonces es importante que nosotros sepamos que ese Dios que está hablándonos aquí en la escritura, es un Dios con autoridad, con propiedad acerca de lo que está diciendo. Luego empieza a hablarnos de que el Señor Jesús está en la sinagoga y que en la sinagoga hay un hombre que tiene un espíritu inmundo. Estos versículos los hemos también bien venido estudiando con unas personas acerca de los demonios y nos dimos cuenta de una cosa importante, es que esta persona o este demonio que está en esa persona está en una sinagoga. ¿Sí? Entonces podemos decir, hoy en día las personas endemoniadas también pueden estar dentro de un templo, dentro de la iglesia. Y cuando escucha a Jesús hablar con autoridad, se manifiesta este demonio y le grita y le dice, el demonio a Jesús le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces, este pedacito lo tocamos al final sobre el demonio y seguimos cuando dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño. Jesús con su palabra le da la orden a este demonio y el que sale, no le genera ningún daño a la persona y todos nuevamente que están asombrados por Jesús
Y se dicen unos a otros qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Nuevamente está hablando aquí acerca de la autoridad. Para esto yo les decía que es un poco más sencillo para nosotros porque esta autoridad nosotros la podemos conocer, por ejemplo, con un agente de tránsito, con la policía. Ellos tienen autoridad sobre nosotros cuando nos hacemos alguna infracción, nos pueden llamar la atención, nos pueden decir, oiga, usted hizo esto, y así a uno no le guste, ¿sí? Ellos tienen la autoridad para ejecutar acciones, colocar multas, privar de la libertad a las personas, porque alguien más grande, ¿sí? Que es el Estado, le ha dado esa autoridad a estas personas. Autoridad también significa eso, como delegar ese poder. Entonces vemos que Dios Todopoderoso, al morar en Jesús, delega, no sé si está bien la palabra, esa autoridad a Jesús en esta tierra. Y la podemos evidenciar acá con un demonio, porque Dios, el Señor Jesús, le da la orden a este demonio y este demonio sale. Y las personas quedan muy asombradas de este poder que está teniendo el Señor Jesús. Autoridad también significa competencia o capacidad. Entonces el Señor está en la capacidad de ejercer esa autoridad sobre cualquier espíritu inmundo. ¿Sí? Les decía que hablábamos del demonio al final, ya nos está acabando el tiempo de la reflexión. Y algo que me parecía interesante es ver que este demonio, ¿sí? Conocía quién era Jesús. Y al conocer quién era Jesús, le obedece, ¿sí? Entonces, algo que venía a mí mientras preparaba esto era, ok, ¿por qué los demonios obedecen? ¿Sí? Porque los demonios obedecen a la palabra del Señor Jesús. Y es que saben quién es, lo conocen. La pregunta que nos deberíamos hacer hoy nosotros es, ¿nosotros estamos obedeciendo a Jesús? ¿Sí o no? Sería la primera. Y la segunda, ¿conocemos quién es Jesús? Creería yo que si nosotros realmente conocemos quién es el Señor Jesús, nosotros haríamos como los demonios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a obedecer. De inmediato. Es una orden que el Señor Jesús le está dando a este espíritu inmundo y el espíritu inmundo, chao, se va. Muchas veces a nosotros el Señor nos da una orden y como que no, sí, como que de pronto la postergamos, no hacemos caso, la menospreciamos, la tenemos en poco. Entonces, en ese sentido, un demonio vendría siendo más juicioso que lo que nosotros hacemos, ¿no? Y ellos son espíritus inmundos, nosotros se supone que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Es importante tener en cuenta esto y preocuparnos cada vez más por conocer quién es Jesús y creerlo. O sea, tenerlo demasiado presente y no como un concepto, como tal vez un Superman allí, una persona ficticia que tiene superpoderes, ¿no? Pero que no es real para nosotros. Entonces difícilmente vamos a poder creerle y obedecerle. Ahora bien, cuando nosotros creemos que Jesús es el Señor, nosotros también podemos hacer esto que el Señor Jesús hizo, porque el Señor Jesús, vamos a encontrar más adelante en otro evangelio, con sus discípulos, dice que el Señor Jesús les dio autoridad a ellos, ¿sí? A los discípulos, para que echaran fuera demonios y sanaran toda enfermedad, con un propósito, ¿sí? Al final de la pericopa que estamos leyendo hoy, dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Con qué propósito el Señor nos da esa autoridad? Diríamos de una manera coloquial para hacerlo famoso. Sí, porque las personas tienen que conocer quién es Jesús y el poder que tiene. Para ello, Dios nos dotó, nos dio la capacidad, nos dio la autoridad de dos cosas. Uno, cuando enseñamos, porque dice la palabra que también nosotros, en otro lado dice que cuando ustedes los vayan a llevar ante los tribunales, no piensen en cómo defenderse, sino que el Espíritu Santo hablará por sus labios. Cuando Dios habla a través de nuestros labios, entonces nuestras palabras van a ser con autoridad, no van a ser con propiedad. ¿Por qué? Porque no son nuestras palabras, no estamos hablando de cosas que no conocemos,
de cosas que, claro, en la predicación usamos nuestros ejemplos, nuestras propias vidas, y es más, cuando nosotros usamos esos ejemplos propios y personales, también estamos hablando con autoridad. ¿Por qué? Porque son vivencias nuestras de la historia con Dios con nosotros. Entonces, esas palabras también son muy enriquecedoras, más la palabra de Dios es la que tiene que primar, ¿cierto? Porque es esa palabra que tiene propiedad, que viene de Dios y que a través de nuestros labios, pues va a ser entregada y que además puede ir acompañada con estas señales como es echar fuera un demonio, ¿sí? ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste sobre nosotros, para que esa autoridad se muestre a través de nosotros, mostrándole a las personas, asombrándolas, porque estas personas estaban asombradas, asombrándolas de quién es Dios y el poder de Dios y la autoridad que nos ha delegado a los hombres. O sea, es interesante también saber que todos los seres humanos, cualquier ser humano puede hacer esto, puede recibir esa autoridad por parte de Dios, nos pues puede delegar esa autoridad para que nosotros también la ejecutemos acá en la tierra. A ver qué se me pasa. Sí, algo de los frutos de la vid que también había visto, lo quiero tocar. Y es que entendamos que nosotros sin Jesús, sin el Señor, no podemos hacer nada. Dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces entendamos que nosotros, como seguidores, como discípulos, como creyentes, como hijos de Dios, que queremos hacer su obra, debemos entender que nosotros no podemos hacer nada solos, nada solos. O sea, si nosotros, el mismo Señor Jesús nos lo está diciendo, si ustedes no están, o sea, si yo no estoy en ustedes, si mi autoridad no está en ustedes, según lo que estamos viendo hoy, ustedes no van a poder hacer nada, ustedes no van a poder hacer nada. Ustedes necesitan que yo esté con ustedes, ustedes en mí, yo en ustedes y ustedes en mí, para que nosotros podamos hacer la obra de la manera correcta, que la palabra que enseñemos, que compartamos con las personas sea una palabra correcta, que sean las palabras de Dios, que no nos inventemos una doctrina y empecemos a regarla y que las personas, pues lamentablemente, muchos creen lo que se les diga, sin importar qué, porque no hacen un estudio de lo que está escrito o no le piden a Dios que les muestre. Entonces, uno no se puede aprovechar de la habilidad de la persona, de esa habilidad de que cree las cosas. No, uno tiene una responsabilidad y uno tiene que hablar con propiedad, o sea, hablar la palabra que el Señor nos ha dado y usar ese poder que nos ha dado para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Creería que con esto así pudimos ver lo de este devocional día de hoy. Entramos en nuestro tiempo de oración. Padre, estamos delante de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, porque tú siendo Dios Todopoderoso, te rebajaste a semejanza nuestra, Señor, y por medio de tu Hijo Jesucristo nos mostraste esa autoridad, esa propiedad, esa palabra que nos da vida eterna, que si nosotros la creemos, Señor, vamos a tener vida eterna, perdón de pecados y vida eterna, Señor. Así que te agradecemos, Dios, por esto que has hecho, Señor, y por darnos ese poder sobre las huestes celestiales, Dios, sobre esos espíritus inmundos, Dios, que existen, porque existen, no son un cuento, Señor. Estos espíritus inmundos causan daño, causan enfermedad, molestan, son enemigos nuestros, Dios, y están hechos para que molesten y no muchas veces no podamos ver ciertas cosas, que no podamos ver la luz del Evangelio, nos cega, como dice la palabra. Pero tú nos has dado una capacidad, Señor, para que nosotros con autoridad podamos echarlos fuera. ¿Y qué debemos hacer? Creer esa palabra y hacerlo, Señor. Solo, solo es eso, solo es creer, porque tú mismo dijiste, yo les doy autoridad. También dijiste que el Espíritu Santo venía sobre nosotros y nos daría poder para que estas señales se manifestaran, Señor, para que tu palabra nos fuera recordada, Señor. Así que gracias por ello y ayúdanos, por favor, a creer, porque es necesario, Dios, es obligatorio que nosotros creamos en esa palabra para que se manifieste tu autoridad en nosotros, para que se manifieste, porque es tuya, Señor, que nos la das a nosotros, para que nosotros podamos ejecutarla y
cuando las personas ven esto, pues te haces famoso, Señor Jesús. Te conocen, saben quién eres, tú eres el santo. Así como el demonio sabía quién eres tú, Señor Jesús, tú eres el santo, el Hijo de Dios, el Salvador, en quien tenemos perdón de pecados. Y esto, Señor, es lo que el mundo debe conocer y lo has puesto en nuestras manos, Señor. Así que te doy muchísimas gracias.